Buenos días. Bueno, creo que ya está la mayoría. Vamos a empezar la clase. Bueno, mi nombre es Melissa Flores, soy residente de tercer año. Voy a dar el tema de cálculo de lente intraocular y cálculo de lente intraocular en casos especiales. Eh, ¿me, me indican si se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, Va, Meli. comenzamos. ¿Perdón? Bueno, el cálculo de lente, pues como el nombre lo dice, pues es un proceso en el cual se va a determinar, se van a hacer cálculos para determinar el poder óptimo del lente intraocular que le vamos a colocar a nuestro paciente para poder alcanzar la refracción deseada posterior a una cirugía de catarata. La importancia de este tema, pues obviamente radica en que, bueno, el paciente siempre que se va a someter a uno de estos procedimientos, obviamente su mayor inquietud es cómo va a quedar la agudeza visual posterior a someterse a este procedimiento, dependiendo tanto de sus, bueno, sus expectativas de, o sea, qué tanto veía previo a la cirugía, previo a su catarata, hasta cuáles son lo que él espera o qué tanto espera ver según su actividad diaria. Comenzamos con el tema de biometría ocular. Primero hay que saber las bases antes de saber cómo realizar el procedimiento y obviamente cómo seleccionar nuestro lente. A modo muy breve, vamos a abordar un poquito lo que es esta línea del tiempo de cómo iniciamos de los inicios del cálculo del lente. En 1949, el doctor Harold Ridley coloca el primer lente intraocular. Obviamente, pues no había la tecnología en aquel entonces para poder obtener un resultado pues lo más emétrope posible. Bueno, se encontró al final, al posterior a los procedimientos quirúrgicos con sorpresas refractivas que llegaban hasta las 20 dioptrías. A lo largo del tiempo, obviamente, se fue perfeccionando pues esta técnica lo cual nos lleva hasta la década de los 60, casi los 70, en donde el doctor Fyodorov y sus colaboradores ya empiezan a usar fórmulas de emergencias, ya empiezan a hacer como sus cálculos dependiendo de las estructuras del globo ocular para poder sacar un lente que llegue lo más cercano a la hemetropía. Posteriormente, es en la década de los 70 en las que vamos a usar estas mismas fórmulas y nos vamos a apoyar ya de aparatos como el ultrasonido de modo A, el cual nos va a dar medidas más exactas. Y posteriormente es ya en la década de los 80 en la que pues empieza a manejar el tema de la hemetropía ideal, ¿verdad? O sea, obviamente cualquiera podría decir de que, bueno, lo ideal es dejar a un paciente sin errores refractivos, pero como mencioné anteriormente, lo más importante es que también tomemos en consideración lo que el paciente se dedica o lo que él desea, para lo que desea más tener una agudeza visual. Habrá pacientes que deseen tener una mejor visión cercana, una mejor visión lejana, y en eso también lo tenemos que considerar al momento de colocar el lente intraocular. La biometría ultrasónica se divide, bueno, en dos grandes grupos, una biometría de aplanamiento y una de inmersión. Ambas usan, para términos prácticos, el mismo principio, que es el ultrasonido de modo A. Para entender cómo funciona, bueno, pues obviamente hablamos un poquito de lo que es el ultrasonido. Recordemos que el oído humano detecta ondas de 20 Hz a 20 kHz. Cualquier cosa que se encuentre por debajo de esto es infrasonido, cualquier cosa que se encuentre por encima es suprasonido, ultrasonido, perdón. Entonces es lo que vamos a usar nosotros, las ondas de sonido que van a ir chocando o que van a ir atravesando las estructuras del globo ocular. En el ultrasonido modo A, las ondas, parte de ellas van a chocar con las estructuras y las van a atravesar, y otra parte van a tener como efecto rebote, que es la reflexión. Nos vamos a basar en ambos principios
refracción y reflexión para poder identificar nuestras estructuras, ya que lo vamos a ver reflejado en, como lo vemos en la imagen de la derecha, en estas pequeños picos o espigas, como se llaman, que van a detectar cada estructura con la cual choca la onda y se regresa. Es detectada por la sonda, va a la primera espiga. La otra porción de las ondas que lograron atravesar la primera estructura llegan a la segunda estructura, chocan con ella, regresan y así sucesivamente hasta que logramos identificar todas las estructuras que se encuentran en el globo ocular. En este caso, para lo que nosotros nos tenemos que fijar para saber que estamos haciendo un buen cálculo es identificar las cuatro espigas primeras. La primera espiga es la porción anterior de la córnea. La segunda espiga es la cápsula anterior del cristalino. La tercera es la cápsula posterior. Y por último tenemos la retina. Por supuesto, se captan otras como la esclera, pero para fines prácticos, para nosotros poder tener nuestra longitud axial, nos vamos a concentrar en estas cuatro espigas. Entonces, concentrándonos primero en la técnica de aplanamiento. Esta técnica, pues bueno, ya algunos la habrán practicado, la habrán tenido la oportunidad de realizarla en el instituto. Se basa en, bueno, nosotros le vamos obviamente a explicar al paciente qué es lo que vamos a realizar. Siempre explíquenle a su paciente para que no se asuste. Vamos a colocar anestesia, obviamente. Vamos a colocar la sonda en contacto directo con la córnea y vamos a pedirle al paciente que vea a un punto fijo. El único problema, digamos, que nos podemos encontrar con esta técnica es que pues es operador dependiente. Obviamente, si yo al realizar esta técnica hago mayor presión, obviamente voy a aplanar mi córnea, voy a disminuir mi longitud axial y la medida va a salir incorrecta, lo cual va a tener un efecto en mi lente intraocular. Se dice que un error de hasta 1 milímetro se define en 3 dioptrías. Entonces, es por eso que es muy importante que quien realice esta técnica, ya sea porque pues la prefiere, porque le sale más fácil, porque no sé, la domina más, pues sí tenga mucho cuidado de no hacer la suficiente presión para poder identificar las estructuras sin alterar la anatomía. Por el otro lado, tenemos la biometría ultrasónica de inmersión, que es la que últimamente hemos usado más en el instituto. Se basa en usar esta copa de acoplamiento. Se llena de solución salina y lo que vamos a hacer es básicamente es el mismo procedimiento. Nosotros le vamos a decir al paciente hacia dónde necesitamos que mire y la onda de sonido va a captar las mismas estructuras que mencioné anteriormente, que se van a ver reflejadas en la técnica de aplanamiento. Sin embargo, pues obviamente como estamos hablando de que hay un cuerpo de agua, hay un componente líquido previo a la córnea, también se va a identificar. Eso obviamente lo vamos a obviar, pero no podemos tener una mejor medida porque pues, bueno, no vamos a estar haciendo presión sobre las estructuras. Obviamente, esta es un poco más sencilla de reproducir y claro, es un poquito más incómodo al paciente, pues ve el agua, la presión y obviamente el tener algo en el ojo tan grande, pues obviamente le puede llegar a molestar, pero siempre es necesario explicarle al paciente que con su anestesia puede llegar a ser un poco molesto, puede sentir todo lo que vamos a hacer, sin embargo, dolor no va a sentir, para que nos coopere un poquito más. Ahora, ¿qué factores tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer nosotros nuestro cálculo con estas técnicas? La primera es la ganancia. La ganancia se define como la sensibilidad que tiene el equipo de ultrasonido que estamos usando. Una ganancia muy alta quiere decir que es un equipo muy sensible y a lo mejor algunos podríamos decir, bueno, si es más sensible, me va a identificar mejor las estructuras. Sí, puede ser. Al principio podemos considerarlo de esta manera, sin embargo, el tener una sensibilidad mayor obviamente también va a identificar más estructuras que nos pueden estar haciendo algo de ruido al momento de hacer nuestro cálculo. El segundo factor que hay que tomar en cuenta es la velocidad por medio de propagación. Es la velocidad a la cual viajan estas ondas a través de cada una de las estructuras. A mayor densidad de cada una de ellas, pues obviamente la velocidad es mayor, o sea, necesita mayor velocidad para atravesar.
a menor densidad, pues obviamente baja. Es por eso que, por ejemplo, en ojos fáquicos tenemos la velocidad de promedio de propagación es de 1500 metros por segundo y en un áfaco de 1532. Cada uno de los elementos que encontramos dentro del globo ocular, como el aceite de silicón, que si tiene ya un lente intraocular, ¿por qué? Porque a veces hay que hacer comparaciones, pues nos va a dar una medida diferente, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Cuándo vamos a repetir este estudio? Cuando la longitud axial se encuentra por debajo de los 22 milímetros o por encima de los 25. No quiere decir que no haya ojos menores a a esta longitud o mayores a estas, sino que estamos hablando pues ya de un ojo chico, digamos, estos son los dos parámetros en promedio que debemos de buscar. Es por eso que hay que repetirlo y compararlo siempre con el ojo contralateral. Cuando la diferencia entre ambos ojos es de 0,2 o 0,3 según la literatura, milímetros, hay que repetirlo. Más vale hacer otra vez el estudio a colocar un lente que no vaya a dejar satisfecho a mi paciente. Cuando tenemos una mala cooperación, un paciente que estuvo moviendo el ojo de un lado al otro, la toma salió dudosa, se encuentra dentro de los parámetros ya mencionados, bueno, pues vamos a volver a repetir el estudio. Y cuando tenemos una espiga que no corresponde a nuestra retina regular. Eso se puede dar en alteraciones anatómicas, que si tienen estafilomas o por una mala técnica de toma. Siempre hay que compararlo y valorarlo antes de seleccionar el lente que vamos a colocarle a nuestro paciente. A modo de resumen, bueno, aquí tenemos la biometría ocular, tenemos la ultrasónica, tenemos la óptica. Acabamos de hablar de la primera, la ultrasónica, que se divide en aplanamiento e inmersión. La biometría óptica no va a usar las ondas de ultrasonido. Ahorita vamos a profundizar más en ello y pues los ejemplos que tenemos son el IOL Master, el Lenstar, el Argus, que son equipos pues un poquito más actuales y pues obviamente más completos. Esta pues es una técnica más fácil de realizar. Tiene la ventaja que pues nos va a dar una medición de la longitud axial más exacta. No estamos manipulando el ojo del paciente directamente. Obviamente como desventaja pues son equipos caros y obviamente también se traduce en un costo mayor al paciente. Pero cuando tenemos la oportunidad de realizarlo pues es mejor y es realizarlo con ellos. Los equipos bueno, con los que más tal vez hemos estado relacionados. Empezamos con el IOL Master. El IOL Master pues empieza a principios de los 2000 con el IOL Master 500. Se basa en el principio de una interferometría de coherencia parcial. Este utiliza un láser diodo de 780 nanómetros, la onda. Y pues bueno, en este lo que nos va a medir no solo es la longitud axial, sino también mide las queratometrías, mide la profundidad de la cámara anterior y el white to white. Obviamente, conforme vamos avanzando pues en la tecnología de los mismos, tenemos el IOL Master 700. Este usa la teoría óptica de Schweitzer, o sea, ubica con mayor facilidad lo que es la mácula. Nos va a medir la longitud axial, el espesor corneal central y el espesor del cristalino. Obviamente también nos arroja la medida de la cámara anterior, pero pues bueno, los principales variables que va a medir son los que acabo de mencionar. Y el Lenstar es una refractometría de baja coherencia óptica. También usa un láser diodo de ondas más amplias de 820 nanómetros. Y pues nos va a medir la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, el espesor corneal, el espesor del cristalino y a su vez la queratometría. Vemos cómo conforme vamos avanzando, pues vamos teniendo equipos un poco más completos. Esto nos ayuda a tener un lente pues todavía más cercano al target que queremos dejar a nuestro paciente. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio tomado por IOL Master. Tenemos la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, el lens thickness, el espesor corneal, de cristalino, perdón,
el corneal central y las queratos y el Y2Y. En este estudio, pues es como, por ejemplo, pedirle al paciente, primero pedirle al paciente como cuando pedimos que vamos a realizar un estudio con lámpara de hendidura, pedimos que coloque barbilla, frente pegada de mentonera, este, va a estar abriendo su ojo, vamos a hacer unas medidas, es en cuestión de segundos, algunos de ustedes ya han tenido también la oportunidad de realizar este estudio en Santa Mónica, es muy breve y pues bueno, en cuestión de nada, tenemos el cálculo de ambos ojos. Ya entrando a temas un poquito más complejos, nos vamos a concentrar ahora en las fórmulas para el poder del lente intraocular. Como mencioné anteriormente, pues desde 1967 se han estado actualizando las fórmulas, creando diferentes generaciones en las que cada una se va a agarrar diferente variable o se va a enfocar en un diferente principio para obtener una medida más apropiada. Tenemos como ejemplos las fórmulas de emergencia, que van de 2, 3, 5 hasta 7 variables que toman a consideración para poder darnos nuestro resultado. Las fórmulas de trazado de rayos, que se basan en la ley de refracción de Snell. Fórmulas por inteligencia artificial. Estas se basan en recolectar datos pasados, forman su fuente de datos y con ella van armando un cálculo más exacto. Y las fórmulas combinadas, que pueden usar del tipo de fórmulas que ya mencioné anteriormente. Las fórmulas de emergencia, como mencioné, tenemos aquellas que miden dos variables. En este grupo se encuentra Holiday 1, Hofer Q y SRKT. Miden lo que es la longitud axial y las queratometrías. Y también toman en cuenta la posición efectiva del lente intraocular, o sea, dónde va a quedar mi lente en caso de que quedan sulcos, quedan bolsas. Con respecto a las fórmulas que tienen tres variables, tenemos el Haggis, que mide la longitud axial, la queratometría, igual que la anterior. Aquí se mide la profundidad de la cámara anterior también. Pasamos a 5 variables, que es Barrett Universal, un poquito más específica, me mide la longitud axial, queratos, profundidad de la cámara anterior, el espesor corneal, el Y2Y. Y a más reciente o más actualizada está la Holaday 2, que utiliza la refracción previo a la cirugía, la edad de mi paciente, igual longitud axial, queratos, profundidad de cámara anterior, espesor corneal y el Y2Y. Aquí en el lado izquierdo tenemos, obviamente sabemos, no todo en medicina es 100%, 0%, ni todo es una regla, pero cuáles fórmulas se pueden llegar a adaptar según la anatomía del globo ocular que estamos evaluando en ojos cortos, ojos normales y ojos largos. Cualquiera de las mencionadas puede ser en ojos de tamaño regular. Y cuando vamos a hacer un cálculo en lentes más cortos, en lentes más largos, vamos a hacer algunas modificaciones. Más adelante vamos a profundizar en ello. Ahora, la fórmula de trazado de rayos se basa en la ley de reflexión de Snell. Un rayo de luz incide atraviesa una estructura y según la densidad de la misma se desvía con respecto a esta propiedad del mismo. Determina el ángulo exacto en el que se desvía o se refracta cada rayo según la superficie en la que se va a ver reflejado o en la superficie en la que se apunta. Como ejemplos, tenemos el FACO Optics, que usa algoritmos que nos dan una predicción de la profundidad de la cámara anterior que va a quedar posterior a la cirugía en relación a la profundidad de la cámara anterior que tiene mi paciente al momento en el que tomo el estudio, el espesor de la córnea y bueno, el estimado de la cámara que va a quedar posterior a la intervención. Loculix, es un paquete informático que calcula cada rayo individualmente y mide la longitud axial. Que puede ser usado por medio de computadoras. Nosotros colocamos todos los datos, la computadora nos arroja todo, o podemos nosotros hacerlo de manera manual según, pues, obviamente la forma que tenemos de córnea de nuestro paciente. Las fórmulas de inteligencia artificial, como mencioné, pues estas usan los datos previos que hemos recolectado de pacientes para poder tener ya los estimados
de cómo va a quedar el cálculo del lente intraocular o la refracción posterior a la cirugía. El primero que mencionamos es una función de base radial. Es un método pues un poco más avanzado, reconoce los patrones y la forma de todos los datos que se han utilizado. Está todavía, digamos, en trabajo, se sigue trabajando en ello. ¿Por qué? Porque necesitamos una gran fuente de datos para nosotros poder tener un resultado más exacto. Y la red neural es un método computacional que predice igual el poder del lente intraocular según los datos que he obtenido, por ejemplo, yo. Yo uso esta técnica, entonces yo voy recolectando los datos de mis propios pacientes y esto se va guardando en una fuente de datos. Se incluye la longitud axial, igual también la profundidad de la cámara anterior, las queratos y el espesor corneal. Las fórmulas combinadas, tenemos por ejemplo la superfórmula de Ladas, que eh, usa en conjunto los resultados que hemos obtenido previamente, la fórmula de emergencia y 2 a 3 variables. Incluso usa también la inteligencia artificial y la fórmula de Kane, que tiene como base la óptica teórica y usa componentes de regresión, componentes previos, la inteligencia artificial y variables como la longitud axial, las queratos, profundidad de la cámara anterior, el género de mi paciente y el espesor córneo. Con respecto a los casos especiales, iniciamos en el cálculo de lente intraocular en ojos cortos. Aquí se toma mucha importancia el cálculo un cálculo exacto para, tenemos que tomar en cuenta en dónde va a quedar o la posición efectiva de mi lente. O sea, no es lo mismo que quede un lente en sulcus que quede un lente en bolsa, porque obviamente en un ojo corto, mientras más atrás, pues obviamente se va acercando un poco más a la retina. Un error aquí de 0.25 milímetros en la cámara anterior se puede traducir en ojos arriba de 30 milímetros de longitud axial en una diferencia de 0.10 dioptrías. A lo mejor y nosotros podemos decir, bueno, no es una diferencia tan marcada, pero cuando lo traducimos en un paciente que tiene una longitud axial, un ojito corto, menor a 22 milímetros, ya hablamos de 0.5 dioptrías de diferencia. Si bien sabemos que 0.75 es una dioptría que ya consideramos importante para decir, bueno, ya la aberración ya le molesta al paciente, en 0.50 también hay quienes, dependiendo de nuestros pacientes, puede llegar a ser molesto, puede dejar un poquito de inconformidad. Las nuevas fórmulas, obviamente, son más, como mencioné, miden más componentes del globo ocular, obviamente son más específicas, este, pueden ser usadas muchas de ellas en estos casos incluso. Sin embargo, aquellas que se han estudiado, que tienen pues un resultado más adecuado para estos casos, se encuentran la Holiday 1 y 2, el Hill, Olsen y Barrett. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una longitud axial menor a 22, siempre pues, procurar usar alguna de estas fórmulas si las tenemos a la mano, ¿no? Dependiendo del método de cálculo, de equipo que estamos usando. El caso contrario, en ojos más largos, el problema, pues, es que a lo mejor el lente me queda un poquito insuficiente, lo cual, al no tener el poder necesario, se refleja en una hipermetropía posterior al procedimiento. Aquí podemos hacer uso del ajuste de la fórmula de Wand-Koch, que se usa con las fórmulas SRKT y Holaday 1, que se usa para ojos que tienen una longitud axial arriba de 25.2 milímetros. Se usa la constante, bueno, inicialmente se usaba la constante de lente intraocular que tiene el fabricante, la refracción manifiesta obtenida a 2.97 metros. Así es como lográbamos hacer el cálculo de estos para pacientes con ojos pues, más largos. Sin embargo,
pues conforme vamos avanzando en estudios, ya tenemos que la constante del IVA la podemos sacar de esta base de datos o LIB y podemos hacer nuestra refracción, pues como estamos acostumbrados, la refracción a 6 metros. Ya haciendo estas modificaciones, pues nosotros obtenemos una adecuada medición de la longitud axial para poder hacer un buen cálculo. Ahora, otro de los problemas que nos vamos a enfrentar de vez en cuando es que el paciente pueda haber sido ya sometido previamente a cirugía refractiva. Obviamente, posterior a este tipo de procedimientos, hay un aplanamiento de la superficie anterior de la córnea, pero la cara posterior no cambia. O sea, entonces, los factores que van a complicar un poquito para predecir la posición efectiva del lente intraocular son, pues, este cambio en la anatomía y obviamente, pues, bueno, nos van a modificar un poquito, nos van a complicar el obtener una adecuada potencia del lente. Tenemos como herramienta para apoyarnos en estos casos el método doble K. Aramberry propuso este método por primera vez. Se utiliza el poder corneal previo a la cirugía refractiva, o sea, en este caso nosotros tenemos que tener el historial del paciente previo a su cirugía para poder ubicar o calcular la posición efectiva en la que va a quedar mi lente intraocular. Mide también el poder corneal central postoperatorio y con ello, con esta información del conjunto, hacemos la fórmula para poder calcular el lente que vamos a colocar al paciente. Ahora, hay softwares que no te van a permitir hacer este cálculo, lo van a complicar. Hay otros softwares que sí. Por ejemplo, si vemos el Lion Master, me parece que también tiene sí se puede hacer este cálculo, si lo toma en cuenta. Y el primer biómetro que fue el que logró hacer este cambio para poder hacer este cálculo fue el Axis 2 de Compel o el Sonomet. Ahora, los métodos que utilizan una información previa, obviamente, pues son un poquito menos específicos. ¿Por qué? Porque muchas veces pacientes que vamos a realizar la cirugía de catarata son pacientes de avanzada edad, quienes tal vez tuvieron su cirugía refractiva años atrás, tal vez no recuerdan su graduación previa a la cirugía. Obviamente, pues no tenemos esos datos, entonces pues va a ser un poquito menos específico. Los errores son más comunes y pues bueno, hay que tomar en cuenta que errores de una dioptría de keratométrica o refractivas equivale a una dioptría de error refractivo en el postoperatorio. Los métodos que combinan el cambio refractivo postoperatorio con un valor de la córnea actual, o sea, ya los pacientes que ya nos llegan ya tratados, independientemente que no tengamos esa información nosotros, la información previa, cómo se encontraba su estado antes del procedimiento, multiplican el cambio refractivo por una fracción de 0.15 a 0.33 dioptrías. Reducen este error mencionado que vimos con los pacientes que necesitas todo el historial previo y nos dan una medición un poquitito más exacta. Ahora, los métodos más actuales, bueno, ahorita tenemos métodos que ya no requieren esta información previa, lo cual, bueno, para nosotros es un alivio. Si vienen tratados de algún otro lugar, no recuerdan esta información. Se basan más que nada en la superficie anterior. Entonces, estas fórmulas, por ejemplo, tenemos el Wankosh-Maloney, el Shamas, el Haggis, etcétera. Estos pues ya se van a basar en lo que nosotros estamos viendo, en lo que nosotros estamos valorando en cada paciente ahorita. Y según los cálculos que se realizan, pues, podemos obtener el lente que más se adecue sin afectar tanto la graduación posterior a la cirugía. Obviamente tenemos ahora con el uso del uso de Internet, no tenemos páginas que nos simplifican un poquito el cálculo en estos casos, como es el caso, aquí les dejo la página de la ASCARS, en la que pueden hacer el cálculo en pacientes que ya han sido tratados, cirugía refractiva. Ya lo hacen todo por nosotros, entonces ya nada más es cuestión de seleccionar el lente que más
se le adapta. Casos más complejos vienen a ser, por ejemplo, el caso del queratocono. Como ya sabemos, pues aquí ya se presenta una irregularidad corneal pues muy marcada. Sin embargo, no porque esté muy irregular la córnea, quiere decir que no vamos a poder hacer una buena medición. Las fórmulas Holada-1, Barrett y Olsen presentan errores de hasta 1.25, una dioptría 36 respectivamente. Obviamente vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a dejar a un paciente pues, un error refractivo de esa manera, porque pues nada más porque no podemos resolverlo. Hoy en día tenemos también la fórmula de Kane para queratocono, en la cual toma en cuenta este cambio, esta alteración en la superficie de nuestra córnea y deja una diferencia de hasta 0.81 dioptrías. Un menor error es una menor diferencia en la graduación del paciente, dejando a nuestro paciente un poquito pues, más conforme posterior al procedimiento. Otra opción que tenemos es la que nos ofrece the Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeon. Les dejo la página. Igual como en la página anterior de la ASCRSCO, ahí podemos nosotros colocar todos los datos que nos solicita de nuestro paciente para poder hacer una medición y poner un lente que se adapte un poquito más o que me disminuya lo que viene a ser el error refractivo que presentan estos pacientes. Hablé muy brevemente de esto porque no tomaba en cuenta los casos especiales, pero por favor, si alguien tiene alguna duda, por favor, hágala ahorita. Hola, buenos días a todos. Muy bien, Melissa. ¿Ninguna duda hasta ahorita de toda la información que les ha dado Meli? Pedro Varela. ¿En qué casos te refieres? Kane, ¿en qué tipos de casos? ¿O en todos? Como mencioné, la de Kane puede ser utilizada también Sí, Kane puede ser utilizado en todos los casos, pero también puede ser utilizado en casos de queratocono. Entonces, a diferencia de las anteriores, tiene pues esa ventaja. Kane ha dado muy buenos resultados, que ya están reportados en artículos, de hecho. Buenos resultados incluso para cualquier tipo de longitud axial corta, longitud axial larga, pacientes con queratocono también. Entonces, es una fórmula que, como ya lo mencionó Melissa, es una fórmula combinada que usa datos de óptica teórica, pero también utiliza datos de inteligencia artificial. Entonces, hay estudios que han reportado hasta más de 10,000 ojos en esos estudios y Kane precisa como el error absoluto más pequeño. Entonces, ha sido comparada mucho con Barrett, que para mí Barrett es como la madre de todas las fórmulas hasta el momento y ha dado muy buenos resultados. La ventaja de todas las fórmulas que incluyen inteligencia artificial es que se empiezan a basar en tal cual en una base de datos muy grande con resultados, o sea, obviamente incluye la inteligencia artificial, pero el hecho de que se empiecen a basar en datos de resultados quirúrgicos previos hace que sea más fácil, sobre todo en pacientes con datos biométricos extremos, ya sea ojos muy pequeños u ojos muy largos. Entonces, la verdad es que hasta el momento Kane es muy comparable con los resultados de Barrett y los errores absolutos están normalmente, claro que hay sus excepciones, pero normalmente están dentro de el 0.50 de equivalente esférico, ¿no? En los resultados refractivos del paciente. Entonces, creo que Kane es una fórmula muy reproducible, empiecen a usar, úsenla también en queratocono, también es buena para queratocono y pues nada más, o sea, en ventajas, pues en realidad todas las fórmulas
tienen un proceso ahí medio oculto. Los autores no hablan tan abiertamente de cuál es el proceso de sus fórmulas, entonces es difícil saber exactamente cómo las realizan o en qué están basadas o cuál es la ventaja, pero los resultados son los que hablan principalmente. Entonces, Kane es muy buena para todos. Yo, mi consejo como más, el mejor consejo que les puedo dar es que siempre hagan multifórmulas. No se queden solamente con una fórmula, intenten combinar e incluso pueden hacer hasta promedios entre algunas y van más o menos dándose cuenta de la diferencia entre los resultados. Entonces, si van a hacer multifórmula, siempre incluyan entre Barrett y Kane, más alguna otra para que los resultados sean lo más posibles eh, cercanos a la hemetropía o por lo menos cercanos al target que ustedes quieren en ese paciente. ¿Alguna otra duda? ¿Todavía te falta Meli o ya terminaste? No, doc, ya terminé. No, no especifiqué tanto en casos especiales, una disculpa. Se No me te vino preocupes, ahí. está bien. La realidad es que estás diciendo prácticamente como lo que se necesita. Casos especiales, pues estamos hablando específicamente de cirugías refractivas. Puede ser fotoablaciones o pues también estamos hablando de queratotomías radiadas, que todavía es común, todavía van a encontrar pacientes así. Incluso probablemente en los siguientes meses y años ya sea mucho más común que el cálculo sea en un paciente pues, refractiva, cualquiera de estas tres opciones, ya sea PRK, o sea, fotoablaciones miópicas o hipermetrópicas, o pacientes con queratotomías radiadas. Y lo hablaste muy bien, o sea, la realidad es que en estos pacientes tenemos tres opciones, como tú lo dijiste, que son pacientes en donde nos basamos en datos históricos únicamente, en combinación de datos históricos y datos actuales, o en los que únicamente no, en los datos actuales, porque no tenemos nada anterior. Y pues yo creo que el gran porcentaje de los pacientes que hasta el momento revisamos caen en los que no tenemos datos históricos. Y afortunadamente pues ya ha habido gente muy, pues bastante genio que se ha adelantado y que ha pues ya desarrollado fórmulas muy buenas que nos dan buenos resultados, pero siempre con estos pacientes, aunque se pueda lograr un target de una por debajo del -1 o por debajo de, bueno, por debajo de una dioptría o por debajo de -0,50, son pacientes complicados porque como ya lo mencionaste, ya, ya, ya hubo una ablación en la córnea anterior y el principal problema con estos pacientes pues es poder lograr estimar el poder corneal de ese ojo. Entonces, para estos pacientes definitivamente de entrada necesitamos un estudio que nos mida la córnea posterior de entrada. Hay que saber qué tipo de biómetros nos ayudan para poder calcular la córnea posterior. De los que tú mencionas, que son los que más utilizan, que creo que vi que era IOL Master, Lenstar y Argos, creo, fueron los que pusiste, no estoy muy segura. No, Eh, los soy el máster, el 500, 700 y el Lenstar. ajá, de esos, ¿saben si alguno de esos tres mide córnea posterior? Desconozco, doc. El Pentacam, ¿Cuál de los Pentacam? no, no estoy seguro exactamente cuál, pero sí sé que un Pentacam. Pentacam AXL es el único que mide córnea posterior. El Pentacam normal, no. El IOL Master 500 no la mide, IOL Master 700 sí lo mide. ¿Saben de algún otro biómetro que mida córnea posterior? Creo Ah, que el Aladdin de Topcon, doctora. El Aladín, Galilei, no. El Aladín no, pero el Galilei sí. El Galilei G6, ese sí. El Anterion lo conocen, el Anterion también mide cara posterior de la córnea. Y creo que ya son de los que me acuerdo. IOL Master 500 no, Aladdin tampoco, Argos tampoco, Lenstar tampoco, AL Scan de Nidec tampoco lo mide. Entonces, para que tengan en cuenta qué tipo de biómetros sí les miden la córnea posterior por cualquier caso como
queratocono, pacientes con cirugía refractiva previa y pacientes que quieran ponerles lentes premium, sí o sí tienen que tener una topografía que mida cara posterior de la córnea. Hay pacientes que quieran ponerles lentes históricos. Sí o sí, no hay de otra. Si ustedes quieren tener un buen resultado, necesitan medir su cara posterior de la córnea. Entonces, pues afortunadamente, como lo mencionó Meli, existen ya fórmulas como la de Ascars. La de Ascar es muy buena y Barrett Trucay también es muy buena para este tipo de casos. Pero a lo que iba con esto es que estos pacientes se les tiene que decir desde un inicio, sobre todo los pacientes que tienen cirugía refractiva previa, que se busca hacerlos lo más independientes de lentes posible, pero como ya es una córnea tocada, ustedes saben que la córnea, aunque se opere o no se opere, va a tener cambios durante toda la vida. Entonces, ustedes podrán tener ese paciente de 60 años con una keratotomía radiada, que lo operan a los 60 años y les queda con un error como un equivalente esférico de -1, si quieren. Les fue muy bien y está viendo 20, 30, 20. Para una keratotomía radiada está bastante bien, pero esa refracción no se va a quedar totalmente así a los 60 años. Cuando ya tenga 70, seguramente ya va a empezar a tener más aberraciones y va a necesitar lentes y esto es normal. ¿Por qué? Porque pues los cambios de la córnea van a suceder en la cara anterior, van a seguir sucediendo y es importante que los pacientes lo sepan porque a veces los pacientes pues se casan mucho con que no me dejó bien, el lente que usted me puso no está bien y ellos tienen que entender que su córnea ya fue tocada y que eso va a seguir generando cambios y que pues nosotros estamos buscando la forma de hacer el cálculo lo más preciso posible y por lo tanto nosotros como cirujanos tenemos que buscar como todas las herramientas que tengamos disponibles para poder hacer este cálculo, pero son ojos difíciles. Entonces, pues sí, apoyarnos de todo lo que tenemos, no ahondar mucho en las fórmulas que existen para los que no tienen métodos, para los que solo tienen métodos históricos o la combinación, pues son fórmulas un poco más complicadas, pero yo creo que para fines prácticos, Ascars y Barrett Trucay pueden ser una muy buena opción, incluso Panacea también es una buena opción. Entonces volvemos aquí a la parte de multifórmulas. Calculen con todo lo que tengan, siéntense un día y pónganse a calcular todos, utilicen sus topografías y les puedo asegurar que van a tener un muy buen resultado y siempre les va a ir bien mientras al paciente le hablen con toda la realidad pues, de su caso en especial, ¿sale? Pero sí, sí hay muchas fórmulas que ahorita nos facilitan la vida y de las cuales podemos echar mano para tener un buen resultado. No sé si tengan alguna otra duda. Hola doctora, buenos días. Yo tengo un par de preguntas muy rápidas. ¿Quién eres? Bueno, primero Meli, muchas gracias por la clase. Mi primera pregunta es, doctora, si en realidad sí hace mucha diferencia hacer el cálculo con el paciente dilatado y si lo tenemos dilatado, si tenemos o sea, qué tanto lo tenemos que considerar a la hora de elegir el lente, ¿no? O sea, saber si nos va a llevar hacia una miopización o una hipermetropización. Y una segunda duda es, o sea, me surgió la duda porque el otro día que llegó un caso de trauma ocular abierto y el lío ya estaba pues totalmente de fuera. Si hay forma de, no sé, o sea, incluso con un lensómetro, literalmente calcular la potencia de ese lente que ya tenga el paciente y con eso también darse una idea, porque pues, obviamente no se le puede hacer un cálculo, ¿no? Claro. Muy bien, Gustavo. Mira, de tu primer duda, totalmente creo que no te quita más minutos hacer una cicloplegia y sí te puede dar información. Acuérdate que muchos pacientes no están, o sea, te pueden llegar con su graduación que han utilizado toda la vida y esa no es una graduación real. O sea, han estado acomodando por un buen tiempo y están acostumbrados. A veces cuando los pacientes acomodan incluso hasta una dioptría, ellos ni siquiera se dan cuenta y han vivido toda su vida normal. Entonces, yo siempre les recomiendo que en sus consultas privadas, siempre un paciente joven que quiere una cirugía refractiva le hagan cicloplégica, como ya ustedes lo saben hacer. Entiendo que un paciente que quiera un lente intraocular probablemente ya no esté acomodando lo suficiente simplemente por fisiología del cristalino,
pero no está de más una cicloplégica para asegurarte que no hay un cambio, aunque sea mínimo. A veces pensamos que punto 25, punto 50 no hacen la gran diferencia, pero ya lo vimos en esta clase y lo han escuchado en otros lados seguramente. El punto 25 y el punto 50 sí hacen la diferencia en el cálculo de un lente intraocular. Entonces, hay pacientes que ya a los 50 años, simplemente por la presbicia, están buscando una cirugía para deshacerse de lentes. Y todavía a los 50 años puedes tener algo de acomodación. Entonces, sí, así puede hacer la diferencia, por lo que mi consejo sería que de todas formas los dilaten, le tomen su autorref dilatado y si no hay diferencia entre no cicloplégica y cicloplégica, perfecto, pero si sí la hay, pues ya la detectaste y guíate principalmente en la cicloplégica. Y en cuanto a tu otra duda del globo ocular, ¿verdad? ¿Cuál es el cálculo? Ahí, pues lo que tienes que hacer sí o sí es basarte en el ojo contralateral. Hacer el cálculo del ojo contralateral que está completo, que no tiene ningún daño, y en ese es en el que, basados en esas queratometrías, en esa longitud, es que tú vas a dar el cálculo del ojo que está dañado o el traumatizado. Y de plano, si los dos estuvieran golpeados, por ejemplo, que tampoco no es nada raro, haces queratometrías y longitud promedio. Eso es lo que se busca. Ah, súper. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, nada más, ¿el diámetro pupilar no influye en el cálculo del lente? O sea, por ejemplo, cuando se planea o planifica una cirugía refractiva. Para lente intraocular, sí. Sí, depende del lente que vayas a utilizar. Hay muchos lentes que son premium y que son, por ejemplo, lentes C2, que son dependientes de pupila. Entonces, ese tipo de lentes, pues tienes que saber qué diámetro de pupila tienes para saber si ese lente te va a funcionar o de plano no, o un multifocal. Porque acuérdate que los multifocales tienen anillos y esos anillos necesitan que la pupila sea dinámica para que el paciente pueda ver a todas las distancias. Si tienes un paciente que no dilata mucho, pues es mucho más difícil que él pueda sacarle todo el provecho a ese lente. Entonces, sí es importante la dinámica de la pupila y cuál es el diámetro en condiciones fotópicas y mesópicas. Entonces, o sea, sí valdría la pena tomar, o sea, el estudio, por decir así, con cicloplegia para la cuestión refractiva y sin ciclo, pues, como para esta dinámica, ¿no? Para el Totalmente. diámetro pupilar. Ah, ok, Mientras más información tengas, mucho mejor. claro. Ujú. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, ya nada más quería comentarles en cuanto al caso de queratocono, que ya casi se hace el tiempo. Queratocono, les voy a pasar un artículo que viene más o menos resumido esto, pero en pacientes con queratocono, además de las opciones que tenemos de las fórmulas, esto ya es algo que he platicado mucho con los fellows, también una forma más práctica y sencilla es basarse en las queratometrías promedio. Quiere decir, si tu queratometría promedio está por entre los 47 dioptrías y 50 aproximadamente, no, perdónenme, por debajo de las 47 dioptrías, van a utilizar un target como por ahí de menos punto 50 más o menos. Cuando la queratometría promedio va de 47 a 50, el target ya se hace un poquito más miópico, o sea, 0.75 más o menos. Si su queratometría promedio ya está sobrepasando el 50 o el 50, no, del 50 al 52, el target puede ser incluso de -1 a -1,50. Y cuando ya la queratometría promedio sobrepasa el 52, ya por arriba de 52, ya lo mejor sería calcular el lente con queratometrías promedio generalizadas, o sea, ya no pacientes que tengan queratocono. Esta es una manera, incluso pueden hacer el ejercicio sacándola con Kane y haciéndola de esta manera que les estoy diciendo y nos da resultados un poco parecidos. Yo ya he hecho ese ejercicio. Acuérdense que una córnea con mucho poder o muy curva nos aumenta la longitud axial, o sea, podemos tener una longitud axial de 24, pero tenemos queratocono y el paciente seguramente va a ser miope. Entonces,
tenemos que tratar a estos pacientes también como si fueran miopes o como si fueran longitudes axiales más largas. Los pacientes con longitudes axiales largas, como ya lo mencionó Melissa, lo que estamos buscando es no dejarlos hipermétropes. Podremos dejarlos un poquito miopes o pasarnos, aunque sea un poquito de miopía, y el paciente no lo va a sentir tanto porque está acostumbrado a ver más, ver peor de lejos que de cerca. Obviamente no estoy diciendo que busquen dejarlo miope y ya no importa, ¿no? Pero lo principal y lo que sí pueden notar es que lo dejemos hipermétrope. Entonces, yo he dejado targets incluso hasta de -1, dependiendo de la longitud axial, pero no estoy buscando que el paciente quede en -1. Estoy más bien tratando de predecir que el PEL no se mueva mucho. Sabemos que estos lentes, estas personas o estos pacientes tienen bolsas muy grandes. Entonces, el lente se puede hacer hacia atrás, restándole poder e hipermetropizándolo. Entonces, yo no estoy buscando dejándolo en -1, sino que estoy buscando que si el lente se hace hacia atrás, pues quede o emétrope o quede un poquito miope, pero que no quede hipermétrope. Y es algo muy parecido con los pacientes de keratocono. Y también saber que pacientes con keratocono en los posoperatorios inmediatos pueden estar hipermetropizados y puede ser parte normal para que no se espanten. Y la refracción puede ser incluso hasta los 3 meses ya la final. Entonces, si les llegara a suceder, no se espanten en el posoperatorio inmediato y que tranquilicen al paciente de que cuando ya baje la de inflamación y que la refracción esté un poquito más estable, vamos a hablar de su refracción final. Entonces, hay que jugar como, la realidad es que no hay como una fórmula ideal, sino que tenemos ya mucho de dónde echar mano y cada cirujano se va a ir adaptando a conforme sus resultados. Entonces, muchas veces cuando estamos revisando los pacientes posoperatorios en el hospital, siempre les pregunto si tiene autorrev, si pasó el autorrev, porque es importante saber cuál era su refracción previa y cómo quedó con el cálculo que le estimamos para que si ese paciente es su primer ojo y se quiere operar el otro, nosotros podamos hacer un mejor cálculo, porque la única cosa que todavía no se identifica para poderla calcular es la posición efectiva del lente. Entonces, una manera de más o menos estimar la posición efectiva del lente es con un ojo ya operado y sabiendo esos resultados refractivos. Y así de esa manera podemos estimar un poquito el ojo contralateral si es que se va a operar el otro ojo. Entonces busquen no nada más resultados visuales, no nada más que el paciente ya vea un poco mejor, sino tratemos cada vez de buscar resultados refractivos para que el paciente quede mucho más satisfecho. ¿Sale? Doctora, ahorita que lo menciona, creo que se me pasó, pero en casos especiales, ojos cortos y ojos más largos, sí leí que decía que a veces es mejor empezar a hacer la cirugía si es un paciente que se va a operar ambos ojos, empezar con el ojo no dominante para, o sea, bueno, o sea, tampoco quiere decir que no me va a fijar y me va a valer cómo hacer el cálculo, sino obviamente siempre tratando de hacerlo mejor, pero para que nosotros al tener el resultado podamos compararlo y si acaso hay que hacer alguna modificación o algo, otra toma o lo que sea, para que el ojo dominante quede un poquito más con el target que nosotros esperamos. Ahora, ¿esto también aplicaría en ojo normal o solo lo dejamos para casos especiales? No, aplica para todos. Por ejemplo, yo hace como un mes tuve el caso de una paciente, 67 años más o menos, con una refracción cicloplégica manifiesta de más 4,75 en ambos ojos, con 0,50 más o menos de astigmatismo y obviamente con una presbicia de casi que +7. Entonces la paciente, pues bueno, ya no quería utilizar los lentes y aparte, pues ustedes saben que si tienen ese tipo de refracción, seguramente va a ser un ojo pequeño, esto habla de que seguramente tiene ángulos estrechos y todo esto se puede solucionar quitando el cristalino, ¿no? Abres esos espacios, evitas que tengan cierre angular y aparte le corriges esa refracción. Entonces, lo que yo hice con ella fue tirarle un target en métrope en el primer ojo y me quedó, no, el primer miópico y me quedó en 0,37. La paciente está feliz
Yo no tanto, porque me quedó un poquito miope, me gustaría que me hubiera quedado más hemétrope, pero ese fue su primer ojo y es el ojo no dominante. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, con ella que me quedó poquito miope, que en mi segundo ojo le voy a tirar a lo mejor un target al primer hipermetrópico para dejarla hemétrope y que me pudiera quedar como una mini monovisión, ¿sabes? En un ojo ya me quedó un poquito miope y el otro ojo la voy a dejar hemétrope, pero o sea, eso ya son como las ideas del cirujano, segmentólogo, refractivo, como ustedes lo quieran ver. El paciente es feliz, ¿por qué? Porque ya le tumbaste casi 5 dioptrías y ya ella es feliz. O sea, de entrada ella es feliz y tiene una buena agudeza visual, pero es una buena forma de que tú veas cómo se comportó su primer ojo para que tú puedas planear de forma más precisa el segundo ojo. Y no es un caso especial, o sea, simplemente no tenía una longitud por debajo de 22, aunque era un ojo corto. Estaba como en 22.3, no me acuerdo muy bien, pero no es un caso específicamente especial y aún así también puedes como jugar con los resultados para poder planear mejor el segundo ojo. Entonces, sí es una buena manera de más o menos estimar cómo se comporta la bolsa de los pacientes como para que tú puedas planear mejor el siguiente ojo. Ok, gracias, Doc. De nada. Bueno, ¿ya no hay más dudas? Listo. Muchas felicidades, Melissa. Estuvo muy bien tu presentación. Gracias. Nos mañana. Y gracias, Jera. Bye bye. Bye, bye. Gracias, Meli, gracias, doctora. Gracias, Mel. Gracias, doctora.